En este video vamos a desarrollar el concepto de trabajo en física. El concepto de trabajo en física no es una característica propia del sistema, sino que nosotros realizamos trabajo sobre un sistema. Más adelante ampliaremos la definición. Segundo, el concepto de trabajo no se relaciona con el esfuerzo físico ni con cierto tipo de habilidades. Tercero, la magnitud de trabajo en física es una magnitud escalar, es decir, solamente me interesa el valor numérico. Y finalmente, la definición de trabajo en física es el producto de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento por el desplazamiento del cuerpo. Lo voy a explicar en varias situaciones. Caso número 1. Entonces tenemos un cuerpo sobre el cual voy a aplicar una fuerza y al aplicar esta fuerza logro que el cuerpo se desplace a una distancia X. Entonces observemos, aquí ¿qué es trabajo? Lo vamos a simbolizar con la letra T y es el producto de la fuerza por el desplazamiento en la misma dirección. ¿Están en la misma dirección? Entonces verifiquemos. Que estén en la misma dirección quiere decir que se hace sobre la misma recta. En este caso es una recta horizontal dirigida hacia la derecha. Por lo tanto, sí se realiza trabajo. Caso número 2. En el caso número 2 hacemos lo siguiente. Aplico fuerza sobre un cuerpo que ya se está moviendo, pero se está moviendo hacia la izquierda. Entonces aquí, ¿qué es trabajo? El producto de la fuerza por el desplazamiento siempre y cuando se hagan en la misma dirección. En la misma dirección, entonces miremos, la fuerza la apliqué horizontal hacia la derecha y el desplazamiento lo hizo el cuerpo hacia la izquierda, pero están ubicados sobre una recta horizontal. Quiere decir que están en la misma dirección, aunque están en sentidos distintos. Por lo tanto, aquí también realizo trabajo. Caso número 3. Tengo un maletín en mi brazo y voy caminando, desplazándome horizontalmente. Estoy haciendo fuerza verticalmente y hacia arriba, pero me estoy desplazando horizontalmente y hacia la izquierda. Aquí no están sobre la misma recta de aplicación, son rectas distintas, una es vertical, la otra es horizontal, por lo tanto aquí no estoy realizando trabajo. Y el caso número 4 es el caso más general. Es aquel en el cual yo, por ejemplo, tengo una cajita, estoy haciendo fuerza mediante un elemento distinto, puede ser una cuerda, mi brazo, etc. Y al hacer esa fuerza, logro que el cuerpo se desplace en una distancia X. El ángulo de inclinación de la fuerza es θ de acuerdo con respecto a la horizontal. Entonces, esta fuerza tiene dos componentes. Tiene una componente en X y tiene una componente en Y. De estas dos fuerzas, solo hay una que tiene la componente en la misma dirección del movimiento. El movimiento se hizo horizontal y de estas dos, la componente que es horizontal es la componente Fx. Entonces, el trabajo sería el producto de la fuerza, o mejor, de la componente, en este caso la componente es X, por el desplazamiento. ¿Pero qué es Fx? Entonces, recordemos. En un triángulo rectángulo tengo la hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto, que en este caso para el ejercicio esto sería la fuerza Fx, Fy. ¿Cómo se halla las razones trigonométricas para el coseno? Entonces, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero no me interesa hallar la función coseno,
porque ya conozco el ángulo. Lo que quiero hallar es el cateto adyacente, entonces esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Por lo tanto, cateto adyacente es la hipotenusa coseno del ángulo. Si lo pongo en términos de las componentes, entonces tengo que aquí la componente en X es el cateto adyacente, es igual a la hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa es la fuerza, coseno del ángulo. ¿Y qué sería el cateto opuesto? Que se relaciona con la función seno. Entonces digamos seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejando, cateto opuesto sería, este está yendo pues a multiplicar. Colocándolo en términos de física, cateto opuesto sería la componente en Y, que sería la hipotenusa, pero la hipotenusa es la fuerza, seno del ángulo. Para el ejercicio, entonces tengo mi fuerza, la componente en X, la componente en Y y la distancia recorrida. El trabajo entonces es la fuerza en la misma dirección del movimiento, eso lo podemos decir en la misma, que decir que son paralelos, pero ¿qué componente es la que es paralela? Entonces digo, la componente que es paralela al movimiento es X por el desplazamiento, pero ¿qué es f de x? En la parte anterior, entonces f de x es valor de la fuerza, coseno del ángulo, por la distancia. Organizada de una manera distinta, podemos sacar que trabajo es el producto de la fuerza por la distancia, por el coseno entre ellos. Y es la forma más general de encontrar la expresión en cualquiera de nuestros textos o en otros videos. Aunque nuestra expresión general es esta, tenemos los casos siguientes. Entonces, en el primer caso, se mueven en la misma dirección y en el mismo sentido el ángulo que se forma es cero. Por lo tanto, la expresión general quedaría como trabajo es fuerza por distancia coseno del ángulo. En este caso el ángulo es 0 grados, pero recordar que el coseno de 0 grados es 1. Esto vale 1. Por lo tanto, sencillamente la expresión me queda simplificada y tenemos trabajo es fuerza por distancia, que es una expresión muy usual de encontrar. La segunda, la fuerza está en dirección, en el sentido opuesto al movimiento, pero están en la misma dirección porque están sobre la misma recta. Son paralelos, pero en sentidos opuestos. Y aquí la expresión nos quedaría trabajo es fuerza por distancia, coseno de 180 grados. Recordar que el coseno de 180 grados es menos 1. Y por lo tanto, menos 1 por fuerza y distancia me daría menos fuerza por distancia. Y en el tercer y último caso tenemos que trabajo es fuerza por distancia, coseno del ángulo. El coseno del 90 es 0. Por lo tanto, 0 por cualquier cosa nos da 0. ¿Cuándo? Entonces, tenemos que se realiza en la misma dirección y en el mismo sentido, la expresión se puede reducir sencillamente a trabajo es fuerza por distancia. Y esto, en una forma mnemotécnica, la podemos utilizar en un triangulito que nos permite hallar algunas variables dependiendo del ejercicio. Entonces tenemos trabajo, es el producto de la fuerza por la distancia recorrida del desplazamiento del cuerpo. Si quiero hallar fuerza, esto siempre que se dé sobre la misma recta. Si quiero hallar fuerza y conozco el trabajo de distancia, será trabajo sobre distancia. Si quiero hallar la distancia recorrida, será trabajo sobre fuerza y trabajo el producto de fuerza por distancia. ¿El trabajo cuando es negativo? El trabajo es negativo cuando están sobre la misma recta, pero se hacen en sentidos opuestos. Ya decía que el caso de la fricción es un caso muy usual. El cuerpo que se mueve sobre una superficie, entonces al moverse sobre la superficie, si la superficie es rugosa, si yo aplico fuerza en este sentido y la superficie es rugosa, entonces tengo que la fuerza de fricción se hace en este sentido y el cuerpo se puede estar moviendo en sentido opuesto.
Aprovechando este caso, cuando quiero calcular el trabajo total sobre un cuerpo, debo calcular el trabajo de cada una de las fuerzas, de cada fuerza. Entonces voy a suponer este caso. Tengo mi cuerpo sobre una superficie horizontal. Se está moviendo y la superficie es rugosa. Lo primero que tengo que hacer es identificar las fuerzas. En este caso, tengo mi bloque y entonces tengo la fuerza normal porque está sobre una superficie, el peso, la fuerza que estoy aplicando para el cuerpo, para que el cuerpo se mueva, pero como la superficie tiene fricción, una fuerza en sentido opuesto. Este sería mi diagrama de cuerpo libre, pero especialmente lo que quise hacer aquí era identificar mis fuerzas. El segundo momento, si quiero saber qué fuerzas realizan trabajo, son aquellas fuerzas que están sobre la misma dirección del desplazamiento. Entonces, cuando hablo entonces del trabajo, tengo que pensar en todas las fuerzas y en este caso tengo 4 fuerzas. Por lo tanto, tengo que hablar del trabajo hecho por la fuerza F más el trabajo hecho por la fuerza de fricción más el trabajo hecho por el peso más el trabajo hecho por la fuerza normal. Esta es la forma de calcular el trabajo total. Debo calcular el trabajo de cada una de las fuerzas. Revisemos aquí rápidamente antes de colocarle numeritos. Entonces, el trabajo de la fuerza será fuerza, valor de la fuerza, por distancia, coseno del ángulo. Pero en este caso, si el cuerpo se está moviendo una distancia X horizontal, ya sabemos que el coseno del ángulo es 0, por lo tanto la expresión me queda simplificada y será suficiente colocar fuerza por distancia. En este caso la distancia la estoy manejando con la letra X. Listo. Más. Aquí, ¿qué es trabajo de la fuerza de fricción? La fuerza de fricción por la distancia X. Pero observemos que la fuerza de fricción está en sentido opuesto al desplazamiento y que este trabajo, como ya lo revisamos, es un trabajo negativo porque el ángulo que se forma, aquí recordemos que el ángulo que se forma sería fuerza de fricción por distancia coseno del ángulo que se formó entre las dos, pero el ángulo es 180 grados y el coseno de 180 es menos 1, por eso se reduce a esta expresión. Más el trabajo hecho por el peso. Aquí recordar que la distancia está en esta dirección y el peso está acá. No se mueven en la misma dirección, por lo tanto el ángulo que se forma además es 90 grados y el coseno de 90 es 0. Y ya veíamos que en este caso no se realiza trabajo y el trabajo vale 0. Más el trabajo hecho por la fuerza normal. Nuevamente tenemos la fuerza normal, el desplazamiento y nuevamente se forma un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 vale 0 y entonces aquí el trabajo valdría 0. Por lo tanto, el trabajo total en este caso para este tipo de ejercicio solamente está referido a la fuerza aplicada y a la fuerza de fricción. Las unidades. El trabajo pensado como el producto de la fuerza por la distancia coseno del ángulo. El coseno del ángulo es adimensional, no tiene unidades, entonces sencillamente nos vamos a centrar en las unidades de fuerza y de distancia. La fuerza. Entonces, en el sistema internacional, la fuerza está en newtons y la distancia está en metros. A esta unidad se le conoce como el julio o el joules.
dependiendo de la traducción, normalmente el julio o el joules, y le vamos a identificar con la letra J. El sistema CGS. En el sistema CGS, el trabajo, que sigue siendo fuerza por distancia, está dado. La fuerza está unida en dinas y la distancia está dada en centímetros. A esta unidad se le conoce como los ergios y se identifica con la letra E. Equivalencia entre julios y ergios. Entonces, un julio o un joules es un newton por metro y un ergio es igual a una dina por centímetro. Si quiero hacer la conversión, entonces voy a transformar las unidades de newton en dinas y de metros en centímetros. Entonces recordemos qué es un newton. Newton es una unidad de fuerza y la unidad de fuerza está en unidades de masa por unidades de aceleración. Las unidades de masa en el sistema internacional están en kilogramos y la aceleración está en metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, ¿qué es un julio? Entonces un julio es un newton, que sería kilogramos por metros por segundo al cuadrado por un metro. Si esto lo quiero convertir en unidades del sistema CGS, entonces tengo que un kilogramo en gramos sería 1000 gramos. Un metro en centímetros serían 100 centímetros. El segundo sigue segundos. Y un metro sería nuevamente 100 centímetros. Si les pesa en notación científica, entonces tendríamos 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 a la 7. Y aquí, ¿qué me quedó? Entonces miremos qué es un ergio. Entonces recordemos antes qué es una dina. Una dina es una unidad de fuerza, sigue siendo masa por aceleración. Las unidades de masa en el sistema CGS son gramos. Las unidades de aceleración son centímetros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es un ergio? Un ergio sería una dina, que sería gramos por centímetros sobre segundo al cuadrado por centímetro. Revisemos lo que tenemos allá y lo que tenemos acá. Entonces aquí si yo tengo gramos, tengo centímetros, centímetros, centímetros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Es decir que todo esto, todas estas unidades son ergios. Entonces, ¿qué es un joules? Un joule es 10 a la 7 ergios. Estos equivalentes son muy importantes cuando queremos trabajar conversiones. Recordemos que hay un equivalente calórico que es muy usual encontrarlo en nuestros empaques, pero recordemos que también es energía. Como habíamos revisado en un video anterior, las unidades de trabajo son joules, las unidades de energía son joules. Cuando estamos hablando de trabajo y energía estamos hablando de conceptos muy similares. Por lo tanto, manejamos las mismas unidades y yo puedo convertir calorías en joules, joules en ergios o lo contrario. Y puedo comprender qué es lo que me están entregando en un empaque en el mercado usual. Entonces me dicen expresar 200 calorías en joules y en ergios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué quiero convertir. Es muy importante establecer esa relación. Entonces me indican que quiero convertir calorías
en joules y joules posteriormente en ergios. Entonces, calorías en joules. Entonces tenemos un equivalente calórico que dice que una caloría equivale a 4186 joules. Y después de establecer el equivalente, establezco las razones. Entonces tengo una caloría, es a 4186 joules, o 4186 joules es a una caloría. Y el último paso es ir al ejercicio. Y entonces me dice 200 calorías. Y selecciono el factor de conversión más adecuado. En este caso recordemos que debo seleccionar el que tiene en el denominador la unidad que me permite simplificar. Por lo tanto, en este caso yo diría 4186 joules es a una caloría. Simplifico y algunos ya lo hubiesen podido hacer de antemano y entonces tengo que 200, multiplicamos numerador con numerador, denominadores con denominadores y tendríamos 200 por 4186 y eso en este caso nos da 837.200 joules. Entonces ya tengo mi conversión de calorías en joules. Aquí me dicen entonces que expresar 837.200 joules en ergios. Entonces lo primero es establecer el equivalente. Entonces tenemos que un joules en ergios equivale a 10 a la 7 ergios. Establecemos las razones. Un joules es a 10 a la 7 ergios o 10 a la 7 ergios es a un joules. Y regreso al ejercicio y el ejercicio me dice 837.200 joules por el factor de conversión. En este caso el factor de conversión que me permite simplificar joules es este, 10 a la 7 joules, 10 a la 7 ergios, perdón, es a un joules. Simplifico joules y obtengo que esto será 837.200 por 10 a la 7 ergios. En conclusión, tenemos primero, el trabajo es una magnitud escalar. El trabajo es el producto de la fuerza en la misma dirección del desplazamiento, es decir, debe ser paralelo. No necesariamente quiere decir que esté sobre la misma recta, sino que es la recta. Las rectas deben ser paralelas. No necesariamente tienen que estar en el mismo sentido. Si están en el mismo sentido, entonces la expresión se reduce a fuerza por distancia, pero en cualquier otro caso se da el producto de la fuerza por distancia coseno del ángulo. El trabajo puede ser negativo y las unidades del trabajo son en el sistema internacional MKS, joules y en el sistema CGS, ergios. En el siguiente video vamos a revisar los distintos ejemplos que se nos pueden presentar. Y finalmente no olvidar que si yo quiero calcular el trabajo total, debo calcular el trabajo para cada una de las fuerzas que se presenten. Si tenemos 4 fuerzas, el trabajo debe ser de la fuerza 1, fuerza 2, el trabajo de la fuerza 3, etc. Se debe calcular la suma de todos los trabajos aplicados sobre el cuerpo para cada una de las fuerzas. Gracias.